una conferencia en el año 99. Para entender también algunas de las acciones hay que ver que es un recorrido muy amplio de muchos años, ¿no? Estamos ya en el año 2008 y esto tiene 9 años, ¿no? Y esto es antes de Seattle, es decir, era cuando las conferencias oficiales aún se podían intervenir, porque ni la policía estaba sobre aviso ni los políticos pensaban que se podía intervenir sobre ellas, ¿no? Entonces también el libro un poco ilustra también el ciclo de luchas que hemos vivido desde el principio de los 90, incluso desde la Expo en Sevilla, que tuvo mucha influencia que influyó mucho en la ciudad, en un sentido básicamente para mal, y el recorrido que hace desde aquellos tiempos hasta el 2005, que es cuando cerramos el proceso del libro, ¿no? Esta conferencia euromediterránea de ciudades sostenibles se celebró en el año 99 en Sevilla y se creó un foro alternativo a la conferencia en el que nosotros estuvimos insertos, creando un taller que estaba en construcción, donde de alguna manera aglutinaba las energías comunicativas que pululaban por la ciudad respecto a contradecir el modelo de sostenibilidad de la que hablaban los políticos, ¿no? Voy a tener que cerrar cada foto, no sé, es un poco incómodo. Aquí están los prebostes, ¿no? ¿Qué pasa en este boicot, no? Se plantea que queríamos intervenir, boicotear el evento. ¿Y cómo hacerlo, no? Pues entonces se plantea un formato de intervención en el que la gente orquestadamente va apareciendo con tarjetas de árbitro, expulsando al político cuando se dispone a hablar. O sea, lo hace una persona, lo echan, sigue el protocolo, a los 2 minutos lo hace otra, así orquestadamente, de manera que al final empiezan a aparecer de todos lados del recinto gente que está amonestando al político, con lo cual el político no puede hablar, ¿no? Se ha podido colar un grupo de gente, se han falsificado unas entradas, incluso se puede hasta falsificar unos resultados que se dan con azafatas ficticias a las afueras del boicot. Esto se podría hacer en aquella época, hoy en día habría que ver si se puede hacer o no, depende de qué tipo de contexto, principalmente más difícil, pero trata un poco cuestiona las formas de activar el desorden o de activar el antagonismo frente a un evento político falaz como es ese, y lo hace de una manera irónica, lo hace de una manera performática, utilizando unos códigos que de alguna manera ponen en cuestión tanto a eso como a la propia militancia, entendida como algo cerrado, ¿no? Es una economía del gesto, evidentemente, ¿no? Con poco esfuerzo o mayor eficacia, ¿no? Otro elemento, esto lo hemos visto antes en el archivo, ¿no? Esto, donde nodo, aquí pone sido, pero donde pone nodo es el logo oficial de la ciudad de Sevilla. Es una cosa histórica que es no madeja do, la madeja es lo del icono del centro, y sería un escrito así que sería una cosa que dijo un rey en su día de cara a la ciudad, como agradeciéndole que no la había abandonado en momentos difíciles, ¿no? Pues como esa frase pues les gustó, pues la acabaron poniendo como logo significativo de la ciudad, y este es el nodo, es el logo, por lo tanto que todo el mundo reconoce como emblema del ayuntamiento de la ciudad, ¿no? En el marco del taller de este conflicto en torno a la sostenibilidad y de este foro alternativo que os comentaba antes del 99, una de las actividades que salieron previas casi al taller fue este tipo de señalización en todo el barrio. Se repartieron cientos de banderitas que la gente iba colocando sobre los mojones de las mierdas de los perros y enlazaba. ¿Por qué es interesante esta pequeña broma? Esta pequeña broma alcanzó unas dimensiones relativamente importantes en la medida en que aglutinó con algo que existía, un sentir que existía en el barrio, con el abandono que la gente sentía que su barrio tenía. Era un logo reconocible, el nodo, que se convertía fácilmente en un sido, y toda su legitimidad de discurso del nodo acababa siendo subvertida relativamente con este giro, ¿no? Es un elemento que se dispersa en la ciudad, que no tiene autoría, no remite a nada, no te está diciendo que te organices, ¿no? Exactamente, está diciendo que aquí hay un conflicto, lo está señalizando y lo abre la ciudad entera. No dice, eso es un conflicto únicamente de aquí, sino que
permite que mucha gente en otros lugares, en otros barrios, como así definitivamente fue, tomara este guiño y lo hiciera suyo para señalizar algunos conflictos vecinales que no tenían en un principio relación con el foco de donde habían salido, ¿no? O sea, aquí hay un elemento, un signo que se dispersa, que acaba teniendo una repercusión, un despliegue que nos da pistas de cómo trabajar en un momento dado con ciertas opciones comunicativas, ¿no? Estamos hablando de cosas relativamente sencillas, sin dinero. Estamos hablando de no tener dinero, de que esto no lo patrocina nadie. Es decir, no estamos pidiendo dinero para hacer un tipo de intervención, nada. Simplemente esto nace por la propia necesidad, desde un conflicto concreto, aprovecha los pocos recursos y aprovecha los mojones de la calle, principalmente, como espacios positivos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo un poco fallido, ¿no? O sea, aquí hay en el año 2001, dentro de también un conflicto que teníamos en el barrio de cara a un parking que quería meter el ayuntamiento. El parking significaba en el medio de la Alameda, en el parque ese que habréis visto en alguna de las fotos, significaba evidentemente pues más coches, que nuestro barrio fuera de alguna manera el sitio donde la gente aparcaba para ir al Corte Inglés, que estaba un poquito más allá, donde los funcionarios podían aparcar su coche, pero evidentemente a la gente del barrio no le hacía falta ningún parking, ¿no? Y el parking estaba siendo cuestionado desde muchos lugares y entes, ¿no? Dentro de este marco nosotros elaboramos un taller inmerso dentro de unas jornadas, un taller en proceso, es decir, no tenía fin, sino que no es un taller como se decía ayer de las galletas y el café, sino es un taller que se llama taller por no saber utilizar otro nombre en un momento dado más acorde con lo que es, ¿no? Pero es un espacio de trabajo, un centro de producción que utiliza la relación con las redes de una manera orgánica, donde la gente puede entrar, disponer información, hacer proyectos o sumarse a proyectos que están en marcha, ¿no? Voy a contar básicamente un proyecto que empezamos a hacer al principio del taller. Es decir, estamos en un momento en el que nosotros, la gente del barrio, queríamos señalizar, porque no existía la información pública de que el parking cómo iba a ser, cómo no lo iban a colar, cuáles eran los principios o los porqués de ese parking. Con lo cual estamos en un estadio de información que lo que había que revelar a la opinión pública, al barrio mismamente, ciertas cuestiones para hablar y discutir sobre la idoneidad de este tipo de parking, ¿no? de obra. Dentro de ese marco de ideas, una de las ideas que salió al principio del taller fue elaborar un kit experimental que se repartiría por los vecinos, donde tendría pues cosas así, ¿no? Para futuras obras, ¿no? Pues tapones de oídos, tenía unas tiritas para que tú pusieras en las movimientos que se iban a hacer a partir de las obras, porque evidentemente un parking en una zona húmeda como que antes era una laguna, como es la Alameda, pues iba a provocar, según muchos expertos, que muchas de las casas colindantes sufrieran un tipo de vaivén y no se sabía muy bien cuál podía ser. Entonces eso había que decirlo, ¿no? Las mascarillas, un plano para que la gente en su casa pudiera recoger qué tipo de fallos aparecían en su casa, ¿no? A partir de las obras. Era un kit un poco provocador de cara a que el silencio y el desconocimiento de muchos vecinos se hiciera un poco patente, ¿no? Esto se iba a repartir con 7, 8, 10 personas vestidas de blanco, como gente del ayuntamiento, que iba a las casas, los patios de vecinos, y performateaba con su cuerpo, explicaba cómo ponerse la mascarilla, explicaba cómo poner las tiritas, cómo rellenar el formulario, provocando un poco una sensación de impunidad también de cara a que llegan los técnicos del ayuntamiento y te dicen que tú te vas a poner una mascarilla porque tu casa posiblemente va a sufrir algún tipo de desperfecto, ¿no? O sea, este tipo de acción, que en aquel momento pensada podía funcionar, como tardó tiempo en ser, esto es un prototipo al fin y al cabo, como tardó tiempo en ser pensada, cuando estuvo a punto de ser lanzada, la evaluamos con todas las asambleas de gente con la que trabajamos en el barrio y vimos que no era eso lo que necesitábamos. Es decir, que esa acción, en un momento dado, 2 semanas antes, siquiera 2 semanas antes, podía funcionar, pero que ahora ya no, porque lo que queríamos no era provocar en el vecindario un tipo de alarma y a partir de ahí a ver qué se movilizaba, sino que ya habíamos pensado, porque habíamos ido progresando en las líneas de relación con muchos vecinos y gente del barrio, en otro tipo de evento mucho más proactivo, incluyente, que acabó siendo
Villardilla, conjunto residencial, unas casas que montamos encima de los árboles.